Bienvenido a nuestra clase de Teología 4. Ya estamos en nuestra sexta sesión de Teología 4 y hemos estado hablando acerca de lo importante que es la doctrina de la iglesia. En las últimas dos clases hablamos acerca de lo que es el liderazgo de la iglesia. Hablamos del lado divino del liderazgo, Efesios capítulo 4, los hombres dones que Dios da a la iglesia para edificación, para capacitación del cuerpo de Cristo. Y también hablamos del lado humano del liderazgo, primera de Timoteo 3 y Tito capítulo 1, donde nos habla de las cualidades de cada uno de los líderes, cómo deben de ser las cualidades de estos mismos cuando nosotros escogemos líderes en la iglesia. Ahora, hoy vamos a hablar de algo muy importante. La iglesia tiene también una misión, es parte de la doctrina de la iglesia. La iglesia tiene una misión. Esa misión ha sido dejada en el mundo por el Señor Jesucristo. La iglesia misma ha sido dejada en el mundo por el Señor Jesucristo y que quedara aquí con el propósito de cumplir la misión que Él nos encomendó. La iglesia no es un club religioso, por lo tanto, sino es el ejército de Dios en la tierra que debe de conquistar cada terreno que ha usurpado el enemigo, que es Satanás. En otras palabras, nosotros tenemos que ir ganando terreno, nosotros tenemos que ir reconquistando el terreno que el enemigo ha usurpado. Esta misión le pertenece tanto a los líderes como a los que no son líderes. En otras palabras, todos estamos incluidos en poder cumplir la misión que Cristo nos encomendó. De hecho, si la salvación del mundo dependiera solamente de los pastores y los misioneros, casi todo el mundo entonces se perdería, porque no seríamos suficientes. Pero la misión no es simplemente algo que se encomendó de parte de Dios para unos pocos, sino se encomendó para toda la iglesia. Quiero comenzar hoy día, mis queridos hermanos, que hablemos acerca de la definición de lo que es la misión de la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo nos definió la misión que nosotros tenemos como iglesia. En el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. He ahí el mandato de esta misión. Id y haced discípulos. Vayan y conquisten los corazones de las personas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles también a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo les había mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así de que el Señor Jesucristo nos define la misión de la iglesia en esos versículos de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Entonces, ¿dónde está el origen de la misión de la iglesia? En estos versículos lo podemos ver en los versículos 18 y 19. Nace de la autoridad misma que Jesús nos da. Nace de la autoridad misma. Jesucristo nos da la autoridad. En otras palabras, el Cristo resucitado afirma que Él ha recibido toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por consiguiente, el Señor Jesucristo puede señalar la misión que nosotros tenemos, ya que Él ha recibido toda potestad. Él nos puede decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer y obligarnos a acatar sus órdenes. Claro que sí, Él es el comandante y jefe del ejército que Él ha dejado en esta tierra. Él es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. De hecho, Él es el dueño de tu vida. Muchas cosas podemos hacer los cristianos tanto en la tierra como en el cielo. Desde el momento en que nos convertimos, Dios nos podría tomar y llevarnos al cielo. Allá podríamos alabarlo, allá podríamos glorificarlo, allá podríamos adorarlo día y noche, allá podríamos hacer todo menos alcanzar al perdido. Menos alcanzar al perdido. De hecho, no pecaríamos incluso si estuviéramos en el cielo.
Entonces, ¿cuál es el propósito de dejarnos aquí en la tierra de parte de Dios? El propósito es cumplir esta misión. Es cumplir esta misión en la que Él nos dice, id y haced discípulos, vayan y ganen el corazón, ganen las almas de estas personas, vayan y comuníquenles el mensaje. Un cristiano que no está comunicando el mensaje no está siendo fiel al llamado de Cristo. Y en los tiempos que nosotros vivimos hoy día, se ha vuelto algo tan difícil comunicar el mensaje, porque todo mundo quiere estar políticamente correcto. Nadie quiere ofender a nadie y muchas veces, simple y sencillamente, mencionar el nombre de Cristo ofende a muchas personas. Así de que la esencia de la misión de la iglesia es, según el versículo 19 y 20, hacer discípulos de los que no son cristianos, de aquellos que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Según el versículo 19 nos dice ahí, mismo nos dice, por tanto, id y hagan discípulos de todas las naciones sin excepción. Y aparte de comunicarles el mensaje de salvación, bautícenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Identifíquenlos con un Dios trino. Identifíquenlos con Dios en su totalidad. Así que hacer discípulos es hacer discípulos de aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que la esencia de la iglesia, de la misión de la iglesia, es hacer discípulos de los que no son cristianos. Y quiero que esto lo veamos en dos formas. En primer lugar, el testimonio tiene que ver con todos los creyentes, porque todos somos llamados a ser testigos. Y en segundo lugar, algunas tareas específicas tienen que ver con los misioneros que van a otros campos. Él envió la oración por ellos, el sostén financiero. Tenemos que hacer estas cosas para los misioneros que tienen ciertos llamados específicos. Pero también tiene que ver con edificar la iglesia. Y enseguida vamos a hablar de esto, de edificar la iglesia. Pero la esencia de la misión de la iglesia es hacer discípulos y poder edificar la iglesia. Ahora, el poder de la misión de la iglesia. Quiero hablar del poder de la misión de la iglesia. No es meramente una misión, sino es una comisión. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, no estamos solos. Es una comisión. Así que este poder proviene de la presencia misma de Jesús, en sus testigos y sus misioneros, en aquellos que hablan a otros de Jesús. Es algo que viene de Jesús directamente. Jesús había dicho que separados de Él nada podríamos hacer. Y en Juan capítulo 15, versículo 5 lo dice exactamente con esas palabras. Por lo tanto, al encomendarnos nosotros la misión, al encomendar Jesús la misión a nosotros, más trascendental y más difícil, nos asegura que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hay algunos ejemplos de la misión evangelizadora de la iglesia que podemos ver en la palabra de Dios. Uno de esos ejemplos se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20, y también en el mismo capítulo 4, versículo 31 al 33. Tanto los apóstoles como la iglesia testificaban, no solamente un grupo testificaba, todos testificaban, tanto los apóstoles como la iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20 dice, y llamándoles, les intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es cuando Pedro y Juan fueron llevados, fueron juzgados, fueron puestos presos por causa de predicar el evangelio. Y les quisieron intimidar. Mas Pedro y Juan, dice el verso 19, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban firmes. No importaba las consecuencias que ellos pudiesen enfrentar en ese momento, Pedro y Juan estaban firmes en la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado.
Y Pedro y Juan le responden a estos líderes y les dicen, díganos ustedes, juzguen ustedes si es justo delante de Dios que obedezcamos más a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Y tú puedes dejar de decir lo que has experimentado en Dios? ¿Puedes dejar de decir eso que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo Dios ha transformado tu corazón? ¿Cómo has tenido los cambios que has tenido en tu vida? ¿Puedes esconder eso? La razón principal por la que Dios te ha dejado en esta tierra, como parte de su ejército, como parte de su iglesia, es para que tú puedas comunicar a otros las maravillas de Dios. Cualquier otra cosa, Dios ya te hubiera llevado automáticamente, entregaste tu vida a Cristo, inmediatamente hubieras subido al cielo y se termina el problema. Pero hay una misión que cumplir. Y por eso Pedro y Juan les dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es imposible que una persona se convierta verdaderamente y no hable de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. También en el capítulo 31, capítulo 4, perdón, versículo 31 y 33 del mismo libro de los Hechos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, porque esto era la iglesia que estaba orando por Pedro y por Juan. Y estaban orando por ellos, estaban orando por el bienestar de ellos, porque habían sido apresados por causa de hablar de Jesucristo. Y cuando la iglesia hubo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe lo que eso es? O sea, que hablaban con firmeza, hablaban sin temor, hablaban a otras personas sin tenerles temor a las consecuencias, hablaban la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma. En otras palabras, estaban unidos y tenían un propósito. ¿Saben ustedes cuánta gente, mis queridos hermanos, la iglesia primitiva logró alcanzar por esa misma razón? Porque estaban unidos y en su unidad ellos sabían, tenemos que alcanzarlos, tenemos que compartir a Cristo, tenemos que hablar de este mensaje que nos ha salvado a nosotros. Y hablando de este mensaje que nos ha salvado, tenían un corazón, estaban unidos, habían creído, eran de un alma, eran de un corazón. Y ninguno, dice el verso 32, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tanta era la unidad. Y tanto era el enfoque en la misión que tenían estos cristianos, que aún lo que ellos poseían, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 32, lo que ellos poseían no lo hacían propio, ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos compartían todo en común y compartían para sus necesidades con tal de continuar cumpliendo la misión. Estos eran cristianos que tenían su enfoque en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Estos eran cristianos que habían tenido esa experiencia tan increíble que entendían que lo más importante era hacer sus tesoros en el cielo. Era el enfoque que ellos deberían de tener en el cielo y no en la tierra. Y en el verso 33 dice, por lo tanto, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La misión era cumplida. En Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, y en Hechos capítulo 11, versículo 19 y 21, nos habla de que la persecución los obligó a escapar de Jerusalén. Sí, los cristianos estaban ahí reunidos en Jerusalén y empezaron a ser perseguidos. Empezaron a ser perseguidos por causa del evangelio, por causa de ser cristianos, de tener principios, de tener morales diferentes, de pensar diferente, de adorar a Dios de forma diferente. Pero no les impidió esto. Salieron huyendo de Jerusalén, fueron a otros lugares, pero fueron a otros lugares y testificaban en otros lugares. O sea que eso no les impidió que ellos testificaran en todos los lugares por donde ellos iban pasando. ¿Se puede usted imaginar el impacto que tenía esto en las personas? ¿Se puede usted imaginar la concentración que había en estos creyentes? ¡Qué increíble! Era que ellos entendían muy bien la misión que tenían.
Ahora, la pregunta que yo tengo para nosotros es, ¿y nosotros entendemos la misión que tenemos? ¿O estamos muy cómodos? ¿Entendemos la misión que tenemos con nuestras familias? ¿Entendemos la misión que tenemos con nuestra comunidad? ¿Entendemos la misión que Dios realmente nos ha llamado a hacer? Y por donde quiera que vamos, si tenemos la oportunidad, ¿hablamos de Cristo o no hablamos de Cristo? En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice que habían sido tantos alcanzados y había una gran combinación ahí de líderes en esa iglesia que tenían diversos, eran multirracial, una iglesia multirracial. Habían sido alcanzados por aquellos que habían cumplido la misión y habían sido alcanzados para Cristo. Y en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, Saulo y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y ahí navegaron a Chipre. Se fueron en misión. Fueron a cumplir la misión que les estaba siendo encomendada. Ahora, note que lo que dije anteriormente, este equipo multirracial de ministros en Antioquía estaban orando y ayunando. Es un milagro esta unión entre personas tan diferentes como las que estaban ahí en Antioquía. También note el papel fundamental del Espíritu Santo en el comienzo de la primera obra misionera al extranjero. O sea que no solamente tenemos que alcanzar a la gente en el lugar donde estamos o por donde vayamos, o sea, no solamente tenemos que compartir la obra, el mensaje de Cristo donde nosotros estamos, pero también por donde vayamos, como lo hicieron los cristianos que salieron huyendo de Jerusalén, pero también a donde quiera que nosotros vayamos en otros lugares, ya sea al extranjero o no, que nos lleven a la obra misionera. Ahora, es importante entender la misión que Dios te ha encomendado. ¿Cuáles son algunas actividades edificativas de la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? Es parte de la misión. No solo es alcanzar, es edificar la iglesia también. Y en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, podemos ver algunas actividades edificativas de la iglesia. Hechos capítulo 2, 41 al 47 nos dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Qué increíble esta iglesia, la primera iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban agradecidos. Por lo tanto, cumplían la misión de alcanzar al perdido, pero cumplían la misión de edificar al que habían alcanzado. No solo lo alcanzaban, lo edificaban, lo enseñaban, lo discipulaban y lo hacían con amor y con sencillez de corazón, como lo deberíamos de hacer en cada iglesia hoy día. Y en el verso 47 dice que como resultado, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí encontramos 6 cosas bastante sencillas, pero cruciales en cumplir la misión también de la edificación de la iglesia.
Encontramos que había enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que en una iglesia no haya tiempo de dar historietas nada más. Muchas iglesias hoy en día se han desviado. Y en vez de predicar el texto de la palabra de Dios, sube algún personaje y muchas veces cuenta historia tras historia, tras historia, tras historia. Hay lugar para testimonios, pero eso no es lo que va a transformar la vida de una persona. Es el Espíritu Santo a través del uso de la palabra de Dios. Pero en la iglesia primitiva existía la enseñanza de la palabra de Dios. Eso los edificaba. Existía la comunión fraternal. Podemos ver aquí en este texto que existía la celebración de la Santa Cena. Existía la oración, la recepción y distribución de fondos. O sea, se daba y también recibían los que necesitaban. Y existía también la adoración y la alabanza a Dios. Era algo bastante precioso. Por lo tanto, la iglesia debe de buscar esa edificación y parte de la misión de la iglesia no solamente es alcanzar al perdido, una vez lo alcanzas, tú lo traes y es edificar al perdido. Algo que ayuda mucho a la iglesia es algo que no se practica hoy en día muy frecuentemente y eso es la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia también es parte de la misión de la iglesia en ayudar a los creyentes a ser personas fieles al llamado de Jesucristo. En Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, Romanos 16, verso 17 y 18, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11 y 12, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, versículo 14 y 15 también, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Podemos ver en cada uno de estos versículos que la iglesia debe de ejercer disciplina con aquellos que llamándose hermanos persisten en pecar. La disciplina consiste en dos cosas, según todos estos versículos podemos encontrar dos cosas, y consiste la disciplina en separarle de la comunión de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué separarlo? Muchas personas dicen, oh no, si separamos a esa persona de la comunión de la iglesia porque persiste en pecar, nosotros estaríamos mostrando que no tenemos amor. No, es parte de la disciplina. Cuando tú tienes amor, hay un dicho que dice, es importante que el amor vaya con rigor. De parte de Dios, cuando tú disciplinas o cuando una iglesia disciplina a un individuo que ha estado en pecado y persiste en pecar y no arrepentirse, es importante poner a esta persona en disciplina y muchas veces expulsarle de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque si es un verdadero hijo de Dios, no va a soportar estar lejos de la comunión de la iglesia y el propósito es que esa persona venga a un arrepentimiento y como consecuencia de ese arrepentimiento, entonces proceder a lo siguiente, que es restaurarle a la comunión. El propósito es que deje ese pecado en el que está persistiendo la persona y restaurarle a la comunión de la iglesia cuando esta persona se arrepienta. Es importante entender, mis queridos hermanos, la misión de la iglesia. Es importante entender lo que dice 2 Corintios 5:21, que somos embajadores de Cristo. Es importante entender que Efesios 5 dice que somos la esposa de Cristo. Como embajadores de Cristo, qué honor es ser testigos de Cristo. Y como la esposa de Cristo, que es la iglesia, qué honor contribuir con el bienestar y la santidad de la iglesia, aun cuando se tenga que proceder a disciplina bíblica. Qué precioso es entender la misión de la iglesia.
Y no podríamos terminar una clase de teología sobre el estudio de la Iglesia sin hablar sobre los sacramentos u ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. La Iglesia tiene la responsabilidad de practicar estos dos sacramentos u ordenanzas. Esos sacramentos u ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena, ¿qué significa un sacramento? ¿Qué es realmente una ordenanza? Es un acto físico de naturaleza ceremonial. Una ordenanza está compuesta de dos elementos. Y si entendemos esto, vamos a entender perfectamente bien el significado. Una ordenanza o sacramento está compuesto de dos elementos: el elemento físico o el acto físico y el significado espiritual. Es un acto físico que tiene un significado profundo espiritual. El acto físico es algo material y visible que nosotros llevamos a cabo, algo que se ve y que se toca, pero a la misma vez tiene un significado sumamente espiritual. Ahora, para entender mejor esto, pensemos en algunos mandamientos dados por el Señor Jesucristo que no son ordenanzas. Por ejemplo, el mandamiento de la oración. No es una ordenanza, pero es un mandamiento. ¿Y por qué no es una ordenanza? No es una ordenanza o un sacramento porque no tiene un acto físico con sentido simbólico espiritual. Sin embargo, el bautismo y la Santa Cena sí tienen, es un acto físico, pero tienen algo que tienen un significado profundo espiritual. Es una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada expresamente. Ahora, una ordenanza tiene un propósito y un significado simbólicos que son establecidos por medio de las declaraciones específicas de la Escritura. La manera o la forma en que se realiza una ordenanza debe de reflejar tan exactamente como sea posible aquello mismo que está simbolizando. Lo voy a volver a repetir. La manera o la forma en que se realiza una ordenanza, en que se lleva a cabo la ordenanza, ya sea el bautismo o la Santa Cena, esa ordenanza, al practicarla, el bautismo o la Santa Cena, debe de reflejar en esa práctica exactamente, tan exactamente como sea posible, lo que está simbolizando, es decir, la forma en que se hace, la forma en que se bautiza, la forma en que se practica la Santa Cena debe de reflejar la doctrina que está establecida en las Escrituras. Por lo tanto, se debe de preferir aquella forma que describe mejor la doctrina que está siendo simbolizada. Así que debe de haber sido enseñada, debe de haber sido autorizada por el Señor Jesucristo y por también practicada por los apóstoles. O sea que tiene que venir con un fundamento de los apóstoles, tiene que venir directamente enseñada y entregada por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el bautismo. Vamos a empezar con esto. El bautismo, una de las ordenanzas. Dijimos el bautismo y la Santa Cena. Vamos a empezar con el bautismo. El bautismo es un acto físico de naturaleza ceremonial. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, versículo 38, donde iba Felipe evangelizando, compartiendo el mensaje de salvación con el eunuco, cuando el eunuco se convierte y decide recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, dice en el capítulo 8, versículo 38 del libro de los Hechos, que mandó Felipe a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Fue un acto de naturaleza ceremonial. Se llevó a cabo esta ceremonia como resultado de la salvación que había recibido aquel hombre. Ahora, una segunda pregunta. ¿Es esta una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada expresamente? La respuesta es sí. Sí, porque nos demuestra visiblemente una identificación con el Dios Trino. Recuérdese usted cuál fue el mandato del Señor Jesucristo: ir por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimos cristianos, muchísimas iglesias pierden de vista la importancia de la forma.
El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Y con esa claridad, nosotros debemos de practicar esta ordenanza lo más apegadamente posible a la Escritura, al mandato, a la doctrina, a la enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo. Ahora, sí es una representación simbólica de una realidad espiritual, así que tiene que hacerse de forma en que se identifique con el Dios Trino. Ahora, hay una tercera pregunta. ¿Ha sido perpetuada por la enseñanza de Cristo y los apóstoles? La respuesta es sí. O sea que viene con la autoridad de Cristo y de los apóstoles. En Mateo 28:19, por supuesto que sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Am, Hay una cuarta pregunta que creo que es importante hacernos a este punto. ¿Por qué celebramos el bautismo de la forma en que nosotros lo hacemos? De la forma en que nosotros lo hacemos, ¿a qué me refiero en eso? Nosotros bautizamos por triple inmersión. Un bautismo, tres inmersiones. Ahora, vamos a comenzar con algo bien sencillo. La palabra bautizar significa sumergir profundamente. Ahora, hay algo bien importante. El verbo con el que se usa aquí en este versículo está escrito en una forma verbal llamada frecuentativa. O sea que hay que hacerlo con la frecuencia de la repetición de la acción. En otras palabras, en el verbo, la forma verbal llamada frecuentativa dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta forma frecuentativa exige la repetición de la acción. Si vamos a aplicar esto, si vamos a actuar de esta forma, tenemos que hacerlo bíblicamente. Y muchas veces no nos fijamos en los verbos, no nos fijamos en los originales, el contexto original en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento y perdemos de vista mucha de la riqueza que está en la Escritura. Pero el verbo está escrito en esa forma verbal llamada frecuentativa, así de que exige una repetición de la acción. Y tres acciones repetidas e iguales son lógicas en este caso. O sea que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos apega más a lo que es la enseñanza y la doctrina bíblica de este sacramento o de este mandato que el Señor Jesucristo nos dejó. Ahora, la inmersión triple es un cuadro perfecto de la Trinidad. Un Dios, un bautismo, tres personas, tres inmersiones. Tres inmersiones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos hacia adelante. ¿Por qué lo hacemos hacia adelante? En Romanos capítulo 6, versículo 3 dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Note una cosa, que no somos bautizados a la semejanza de su sepultura. Cuando el Señor Jesucristo fue sepultado y fue acostado hacia atrás. Pero dice aquí que hemos sido bautizados de acuerdo en su muerte. Y cuando el Señor Jesucristo muere, ¿cómo murió el Señor Jesucristo? Según Juan capítulo 19, versículo 30, el Señor Jesucristo murió inclinando la cabeza hacia adelante. Por lo tanto, si nos vamos a pegar en esta ordenanza o sacramento, nos vamos a pegar a lo que es realmente bíblico, no solamente lo hacemos por tres inmersiones, un bautizo, tres inmersiones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres veces hacia adelante, porque nos estamos bautizando y nos estamos identificando, nos bautizamos a la semejanza de su muerte, no su sepultura. Y cuando Él murió, inclinó la cabeza hacia adelante. Muy bien, pero también tenemos nosotros la Santa Cena. La Santa Cena. La primera pregunta que nos deberíamos hacer acerca de la Santa Cena, ¿es un acto físico de naturaleza ceremonial? Cada una de las partes es un acto absolutamente físico. El pan, la copa, la cena,
el lavamiento de los pies, son actos físicos. Entonces, nos tendríamos que hacer una segunda pregunta. ¿Es una representación simbólica? Si son actos absolutamente físicos, ¿hay una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada también aquí expresamente? Y la respuesta es sí. Cada parte simboliza un aspecto de la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Cuáles son las tres partes de la Santa Cena? Nuevamente, es el lavamiento de los pies. Segundo, es el pan y la copa. Tercero, es un agape o una cena normal, donde nosotros nos reunimos a comer. Son tres partes. Nuevamente, cada una de las partes simboliza un aspecto de la obra de Cristo a nuestro favor. Por ejemplo, el lavamiento de los pies, que es una de las partes de la Santa Cena, está en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Y el lavamiento de los pies simboliza la obra presente de Cristo en su iglesia. La obra presente de Cristo, donde Cristo está santificando por medio de la obra de la palabra en la vida y la confesión de sus hijos. De hecho, en el versículo 10 lo aclara perfectamente cuando Jesús dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose obviamente a Judas. Pero no necesitamos lavarnos completamente, solamente los pies, dando a entender la santificación por medio de la obra que Cristo hace de la palabra de Dios en la vida del creyente. Así de que el lavamiento de los pies simboliza la obra presente de Cristo en su iglesia. ¿Ok? En Hechos capítulo 2, verso 42 y 46, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20 al 22, la cena del Señor simboliza la obra futura de Cristo. O sea que el lavamiento de los pies, la obra presente de Cristo, donde está santificando a la iglesia para presentársela limpia y santa a Él mismo. La cena del Señor, o sea, en el momento donde nos juntamos, en el agape, donde nos juntamos a comer unos con otros, es la obra futura de Cristo, cuando reunirá a su iglesia en la cena de las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, tenemos también otra tercera parte, el pan y la copa. El pan y la copa simbolizan la obra pasada de Cristo. ¿Cuál es la obra pasada de Cristo? Cuando Cristo se entregó para salvarnos. Se entregó su cuerpo y derramó su sangre con el propósito de salvarnos. Ahora, la pregunta es, ¿ha sido perpetuada cada parte de la Santa Cena por la enseñanza de Cristo? ¿Ha sido enseñada, ha sido mandada de parte de Cristo y sus apóstoles? La respuesta es sí. El lavamiento de los pies lo tenemos en Juan capítulo 13, versículo del 13 al 17. Si usted lee cada uno de esos versículos y ve el contexto, dice que eso es algo que debemos de hacer siempre. La cena del Señor, o sea, el agape, la fiesta de amor, donde comemos juntos una cena literal, es el ejemplo que lo podemos ver incluso en Corinto. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, versículo 33 al 34, ellos hacían sus agapes y era porque era parte del momento de la cena del Señor. Y seguimos el ejemplo que Cristo siguió en el aposento alto. Cuando Cristo llegó, lavó los pies, cenaron y también compartió el pan y la copa con ellos. Hizo las tres cosas que nosotros somos llamados a hacer. El pan y la copa en Primera de Corintios 10, versículo del 15 al 16. Y esas son las dos ordenanzas. Esas son las dos ordenanzas y debemos de cada uno de nosotros entender cada una de estas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, no dude en hacerla. Si tiene algún comentario, por favor, no dude en comentarlo también. Y estaremos más que contentos en poder contestar sus preguntas, poder dar respuestas a las cosas que tienen respuestas y confiar en Dios en aquellas que no entendemos muchas veces, porque
Ninguna persona en este mundo es perfecto y ninguno lo sabemos absolutamente todo. Pero tratamos de ser fieles a los mandatos del Señor, a las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó. Si usted nunca ha sido bautizado, es importante que usted piense que si es creyente, usted debe de cumplir con este mandato. Y si usted no entiende qué es participar de la cena del Señor, es importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque son actos que no solamente representan la obra presente de Cristo, pero representa también la obra del pasado y la obra futura. Así de que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta clase el día de hoy. Bendiciones. Y estamos orando siempre los unos por los otros. Bendiciones y que estén todos bien. Hasta luego.